Hoy es día 29 de junio del 2025, día domingo. Estamos en el ciclo C del año litúrgico. La lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y 2 centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor en el calabozo, se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció y después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la segunda carta de Timoteo de San Pablo, capítulo 4, del 6 al 8 y del 17 al 18. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he preservado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará aquel día, y solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 16, del 13 al 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos la explicación de estas 3 lecturas. La primera lectura, que es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11, nos menciona 2 momentos importantes. Uno, la muerte de Santiago, el hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé, hermano de Juan, uno de los hermanos a los que les decían los hijos del trueno. Eran arregladores de redes. Jesús los llamó para ser sus discípulos y después los hizo apóstoles de Cristo. Acuérdense que discípulo quiere decir, sí, el que escucha y obedece, y apóstol es el enviado. Y la segunda parte de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles nos está mencionando la liberación de la cárcel de Pedro.
la liberación de Pedro, que estaba en la cárcel, y que Dios manda un ángel para liberarlo. Vamos a verlo con detalle para irles diciendo algunos puntos importantes que hay que aclarar. Bien, recuerden que Santiago, el hijo del Señor Zebedeo, es el primer apóstol asesinado. Es el primer apóstol de nuestro Señor Jesucristo que se muere. ¿Podrían ustedes decir que el primer apóstol que murió fue Judas Iscariote? Pues sí, fue el primer apóstol que se intentó suicidar, pero pues por accidente se rompió la rama, cayó al barranco y murió de la caída. Así nos lo cuenta Lucas, sí, en los Hechos de los Apóstoles, en este libro. Y bueno, pero sabemos que aquí el primero que es asesinado a manos de Herodes Antipas es Santiago el Mayor. Así le decimos. Su nombre era Tiago, es una derivación de Jacobo, porque en realidad su nombre es Jacobo, pero ya con una derivación de ese nombre se llamaba Tiago. Ahora le decimos San Tiago. A todos los apóstoles le decimos San, y ya se le quedó a Santiago el San, y en realidad es Tiago. Bueno, nos menciona que Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Ahí se los tengo ahí en la imagen, ¿verdad? Y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. ¿Sí? ¿Cómo ven? El asesinato, ¿no?, de uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo que esto agradaba a los judíos, también metió a la cárcel a Pedro. Y nos menciona aquí muy claramente que esto era durante la fiesta de los panes ácimos de los judíos. Lo dejó vigilando ahí con 4 soldados. Nos menciona aquí que eran 4 turnos de guardia, y cada turno tenía 4 soldados. 2 estaban en la puerta y 2 estaban ahí con él vigilándolo para que no se fuera a escapar. Herodes aquí nos menciona que lo que quería era ponerlo enfrente de toda la multitud que lo acusaban a Pedro, para que se hiciera todo un como tipo juicio. Pero dice que la noche anterior de que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Dice que estaba atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. Aquí es cuando se aparece el ángel del Señor. No nos menciona qué ángel. Según los estudios teólogos, dicen que era el ángel Uriel, el arcángel Uriel. Recuerden que se mencionan 3 arcángeles en la Sagrada Escritura, nada más 3. Se menciona a Gabriel, que visitó a María. Se menciona a Rafael, que le apareció a Tobías. Y el ángel San Miguel Arcángel, que se menciona en el Apocalipsis, en el último libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. El ángel Uriel no se menciona, pero según los estudios se dice que Uriel fue en este caso, que se le aparece a Pedro. Él estaba durmiendo dentro de la celda y el ángel se le aparece. En el momento nos menciona aquí que se llenó el calabozo de una luz inmensa. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Se le cayeron las cadenas que le sujetaban las manos. Cíñete la túnica y ponte las sandalias. Esto nos da un mensaje de que tenemos que nosotros ceñirnos la vestidura, por decirlo de esa manera. Él ahí le dijo, bueno, pues la túnica, ¿verdad? Pero es nuestra ropa, ¿no? Nuestro revestimiento es con el Señor, y nuestras sandalias para poder caminar en las cosas del Señor. Es el mensaje que nos da. Todos tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Llevar a conocer, para que amen y sirvan a Dios, el pueblo en general. No podían dejarlo preso a Pedro porque todavía tenía que hacer muchas cosas. Tenía que llevar a cabo su misión de lo que nuestro Señor Jesucristo le había indicado. Y aquí lo libera, Dios libera, manda un ángel para que liberen a Pedro del encarcelamiento. Ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pedro no nos menciona que el ángel tuviera alas, era una persona como nosotros. Es muy importante eso aclararlo. Pasaron primero y el segundo puesto de la guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió solo delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina, y de pronto el ángel se desapareció. Lo había liberado. Quiero decirles a ustedes que los guardias
pues han de haber sido asesinados porque no cumplieron su cometido. Desgraciadamente, ese turno, esos 4 soldados han de haber sido, no fusilados, porque no había fusiles, ¿verdad? Han de haber sido pasados por las armas, ¿no? Porque todo aquel que no cumplía con su deber, pues era asesinado. No lo menciona eso. Les digo esto porque eso es lo que hacían en aquel entonces, ¿eh? Aquí nos dice que Pedro se dio cuenta de lo que había pasado y claramente dice, ahora estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y todo el pueblo judío que esperaba para que me hicieran daño o para condenarme. Entonces, hermanos, esta lectura nos menciona muy claramente que Dios, cuando te manda a que tú tengas una misión en esta tierra, Él va a estar siempre contigo, te va a mandar ayuda, siempre va a estar para que tú cumplas con tu deber, ¿sí? De hecho, pues se dice, ¿no? Comúnmente que todos tenemos un ángel, el ángel de la guarda, que nos va ayudando para que cumplamos con la misión que el Señor nos ha mandado. Y Jesucristo muy claramente nos dijo, un nuevo mandamiento les doy, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo y tenemos los dones del Espíritu Santo que los tenemos que poner a trabajar, ¿sí? Tenemos que hacer el bien a los demás. Bien. Bueno, esa es la primera lectura. Vamos a pasar a la segunda lectura, en donde menciona la segunda carta de Timoteo que le mandó Pablo, capítulo 4 del 6 al 8, del 17 al 18. Dice aquí que le dice Pablo, hermano, a Timoteo, le dice, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Pablo aquí ya está mencionando pues que también lo van a matar. Recuerden que Pablo pues nació en Tarso, por eso decían que Saulo de Tarso, ¿no? Era judío, descendiente de fariseos, no se casó, no tuvo hijos, era comerciante, hacía casas de campaña y se los vendía a la gente, a las caravanas, ¿sí? A los que viajaban de un lugar a otro para que pernoctaran, usaban casas de campaña. Él las hacía y las vendía. Era políglota, hablaba muchos idiomas, hablaba el hebreo, el arameo, el latín, por decirlo el romano, ¿eh? El griego, ¿sí? El egipcio, ¿sí? Hablaba muchos idiomas. ¿Por qué? Pues porque tenía que comunicarse para poder vender sus casas de campaña, ¿no? Sus mercancías. Él no dejó de trabajar a pesar de que estaba predicando la palabra de Dios. Es muy importante aclarar eso, hermanos, ¿eh? Él seguía trabajando, no solamente esperaba vivir de la limosna, de la ayuda y de la cooperación de la gente, no, él se ponía a trabajar. Y aquí nos está mencionando Pablo que, bueno, pues le está diciendo a Timoteo, ya llega mi hora en que tengo que partir. Y pues sabemos que Pablo pues tenía la nacionalidad romana y a todo aquel que lo iban a enjuiciar y lo condenaban a muerte, si tenían la nacionalidad romana o era romano, no lo mataban en una cruz como a los discípulos y a nuestro Señor Jesucristo, sí, que los crucificaron. Acuérdense que crucificaron a Pedro de cabeza y a Andrés lo crucificaron en una X, ¿verdad? Y a Jesucristo también lo crucificaron, pues es que ellos eran judíos, ¿verdad? Pero a los romanos, sí, les cortaban la cabeza, decían que era una muerte digna cortarles la cabeza, ¿no? Porque decían, le corto la cabeza y se mueren inmediatamente. Déjenme decirles a ustedes que según las investigaciones hoy en día, sabemos que el cerebro, ¿sí? Todavía sigue funcionando unos, no sé, un momento, ¿no? Quizá un minuto, 2 minutos, ¿no? Y a lo mejor pues todavía siente escucha y huele o no sé, ¿no? Eso lo dicen, ¿no? Todavía sigue viendo, ¿no? Si la cabeza queda rodando por ahí. Aquí le cortaron también la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? ¿Se acuerdan de que Herodes Antipas le ofreció la cabeza a su sobrina la bailarina como regalo? Ella se lo pidió, ¿sí? Motivada por la mamá de Salomé, ¿verdad? Sí, bueno. Bien, pues vemos aquí en esta lectura que Pablo le dice a Timoteo que ha llegado. Dice, he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento, su regreso, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado miles de años, ¿no? Pero recordemos que nuestro Señor Dios, para Dios no hay tiempo y espacio. El tiempo es para nosotros. El espacio es para nosotros.
¿sí? La gente que se acaba de morir hace 1000 años es como si se acabara de morir aquí hace un segundo, ¿sí? Y todos están en la espera del juicio final. De la época de Jesucristo para acá, pues todos están esperando la resurrección, ¿verdad? Y la vida del mundo futuro. Así lo decimos en el acto de fe, que lo repetimos. Y bueno, pues aquí nos está mencionando Pablo, ¿verdad? Que pues él espera la recompensa, el premio, porque pues él hizo lo que tenía que hacer. Él ya sentía que ya todo se había acabado, ¿sí? Y bueno, como les digo, pues también le cortan la cabeza. Nos menciona aquí que cuando todos lo abandonaron, dice, el Señor estuvo a mi lado. Pues sí, acuérdense que dice la lectura en la profecía de Jeremías, en el libro de Jeremías, dice, dichosos, ¿verdad?, aquellos que creen en Dios. Y maldito el que cree en el hombre, ¿no? Y bendito el que cree en Dios. Entonces no debemos de confiar. Muchas veces nosotros tenemos confianza en las personas, en nuestros familiares, confiamos en nuestros amigos, compañeros, ¿verdad? Vecinos, compadres. Pues no, hermanos, el único que hay que confiar es en nuestro Padre Dios, ¿eh? Sí, no, bueno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que lo tenemos, porque acuérdense que hoy vivimos, somos templos vivos del Espíritu Santo, pero no podemos confiar en nadie, ¿eh? No, hermanos, eso tengamos mucho cuidado, ¿eh? Sí, no, porque muchos dicen, es que yo confío en los sacerdotes. No, 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 tampoco en nadie, en nadie, en nadie. Que yo confío en la iglesia institucional que tenemos. No, 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 en nadie, en nadie. Hay que confiar solamente en nuestro Padre Dios. Para eso Dios nos ha permitido tener estas escrituras. Sí, me van a decir ustedes que son escrituras escogidas por los teólogos en el año 325 y son las que nos dejaron, bueno, pues son las que permitió Dios que se quedaran. Que hay muchos otros escritos que dicen que son apócrifos, contemporáneos, que no los tenemos. Bueno, pues Dios no quiso que los tuviéramos. Ustedes dirán, no, ¿cómo no? ¿Cómo que Dios? Los teólogos de aquel entonces, pues sí, ellos fueron los que decidieron, pero sin darse cuenta, sin sentirlo, por mandato de nuestro Padre Dios. Y han pasado miles de años y aquí lo tenemos. Y es lo que tenemos y estamos leyendo y estudiando ahorita. Y es lo que estamos aprendiendo, es lo que Dios quiso que tuviéramos nosotros. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues nos menciona aquí que Pablo dice, se proclamará claramente el mensaje de salvación y lo escucharán todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. Sí, no, no es un león de veras, ¿no? Sino fauces de leones, las fauces de los malos, ¿no? De la gente mala. Compatriotas de él, los judíos, principalmente los judíos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. ¿Sí? Acuérdense que, pues bueno, tenemos aquí dos vidas, ¿sí? No, no es que vivas una y resucites y vivas otra, no. Dos vidas, porque tenemos una vida material, nuestro cuerpo, que el Señor nos dice que podemos vivir 120 años. Pero también tenemos una vida espiritual, en la que podemos vivir eternamente. Venimos aquí y nos regresamos con Dios. Venimos de con Dios y nos tenemos que regresar con Él. Pero Él nos ha confiado que nos tenemos que poner a trabajar aquí en bien de los demás. Por eso nos envió. Así como Pablo fue escogido. Acuérdense que Jesucristo lo escogió. Cuando iba camino a Damasco, lo atrapó ahí, lo dejó ciego 3 días y le dijo que por qué lo perseguía, porque estaba persiguiendo a los cristianos Pablo, y se convirtió Pablo. Y después de 3 días le mandó a un profeta Ananías para que le recobrara la vista y para que le pusiera las manos o la bendijera y recibiera el Espíritu Santo y pudiera entonces empezar su vida doctrinal evangelizando a todo mundo, judíos y no judíos. Y bueno, pues vemos aquí que los judíos pues también le dieron muerte, ¿sí? También quisieron darle muerte y bueno, pues le dio muerte. Vamos a pasar entonces ahora al Evangelio de este próximo domingo, bueno, no el próximo domingo, el día de hoy, ¿sí? Que es Mateo 16 del 13 al 19, en donde hace una pregunta muy, muy específica a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y lo vemos aquí, ¿sí? Cuando llegó de la región de Cesarea de Filipo, les hace la pregunta y les dice que quién es, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, pues todos le responden, dice, pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros dicen que resucitó Juan el Bautista y tú eres Juan el Bautista, ¿no? Se dan cuenta cómo la gente no sabía exactamente cuál era la situación. Sí, estaban muy ignorantes. Luego les pregunta a Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, sí, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos que hay dos pasajes bíblicos en los evangelios en donde se menciona este asunto. Cuando es la transfiguración, estaba Santiago, el que acabamos de anunciar ahorita que le cortaron la cabeza, estaba Juan
y estaba Simón Pedro. Kefas, Pedro en ese idioma se llama Kefas, que es piedra, Kefas. Simón Kefas, ¿no? Bueno, estaban los tres ahí viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo cuando Moisés y Elías aparecieron a los lados de nuestro Señor Jesucristo. Moisés con la ley, de la antigua ley, y Elías con el cumplimiento de la ley. Y Jesucristo, sí, con el Nuevo Testamento. Esa es la referencia que tenemos de las tres personalidades, ¿no? Y sus ropas brillaron tanto, una luz tan blanca, ¿no? Que se quedaron, pues, casi ciegos, ¿no? Juan, Santiago y Pedro. Pero lo importante es que se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. La voz venía del cielo, la voz venía de nuestro Padre Dios. Y eso lo escuchó Pedro. Y no se lo olvidó. Por eso aquí pues, se lo dice. Pero miren, hay otra parte, ¿sí? Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, estaba Juan el Bautista y estaba Andrés y otro discípulo que dicen que era Felipe. Y se escuchó una voz cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, una paloma se posó encima de su cabeza y una voz se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, al que tengo mis complacencias, escúchenle. Entonces, bueno, muy claramente nuestro Padre Dios estaba diciendo quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pedro lo repite. Por eso aquí adelante le dice Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque su papá de Simón de Kefas se llamaba Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues sí, el que reveló que Jesús es el Hijo de Dios es nuestro Padre Dios, ¿sí? Y nos menciona aquí: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra, y sobre Kefas, edificaré mi iglesia. Nosotros somos la iglesia, hermanos, nosotros los seres humanos. La iglesia no son los templos, son templos. No son las capillas, las parroquias, las catedrales, no, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Ya hoy en día hay una institución, administrativamente hablando, en donde, bueno, pues ellos manejan nuestra evangelización de una manera estratégica, ¿no? Acuérdate que en el templo nosotros recibimos los sacramentos y llevamos a cabo la realización de la Santa Misa, que así dijo Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, que se divide en 5 partes la misa, ¿eh? El rito de entrada, ¿sí? La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, la comunión y el rito de salida. Son 5 partes que se divide la vida. Y es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. Eso es lo que hacen en la institución, en la iglesia, en el templo. Pero nosotros somos la iglesia viva, nosotros somos los discípulos cuando escuchamos, somos los apóstoles de nuestro Señor hoy en la actualidad, porque llevamos el mensaje a los demás. Bien, por eso le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre ti, ¿sí? Le impone las manos. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pues no, todos aquellos que estamos con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unión del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. Somos nosotros, la iglesia. No va a prevalecer el infierno sobre nosotros, no va a prevalecer la destrucción sobre nosotros mientras estamos nosotros con Cristo. Habla del infierno porque el infierno, acuérdense que es la referencia de quemar, de incinerar, ¿sí? Se le dice Gena en otras escrituras, ¿no? Acuérdense que afuera de la ciudad de Jerusalén en aquel entonces había un tiradero, lo que hoy nos conocemos como basurero. Y todo el día y la noche estaban quemando ahí los residuos, los desechos. Porque ¿qué iban a hacer con tanto desecho que ya no usaba el pueblo? Pues había un basurero ahí y día y noche estaba quemándose. A eso le dicen Gena, ¿no? Es eterno porque siempre estaba prendido, incendiado los 365 días del año, durante todo el tiempo, ¿no? Bueno, no prevalecerá sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, plural, del reino de los cielos. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Fíjense, le dice la llave, ¿sí? Del reino, o las llaves. Yo te daré las llaves del reino, ¿no? De los cielos, ¿sí? O sea, yo te voy a dar a ti autoridad, a ti Pedro, Simón, Kefas, hijo de Juan. Yo te voy a dar a ti la autoridad, ¿sí? Porque yo me voy, yo ya me voy, ¿sí? Y le está diciendo: tú te vas a quedar como el dirigente, el guía,
lo que le decimos hoy el primer papa, Pedro Apóstol, piedra angular, eso significan las iniciales, papa, Pedro Apóstol, piedra angular, ¿sí? Eso significa papa, ¿sí? Entonces le está dando la autoridad a Simón Kefas, Simón Pedro, ¿sí? Le va a dar la autoridad y dice, te doy las llaves para que, ahí nos menciona, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que haga Pedro en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? Era agradable al Señor y iba a quedar atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién le dio esa indicación? A Pedro. ¿A quién le dio esa autoridad? A Pedro. ¿A quién le dio esa facilidad para llevar a cabo las cosas? A Pedro. ¿A quién le dio eso de que tú ates en la tierra y quedar atado en el cielo y desates en la tierra y quedar atado? A Pedro. Nada más a él, no a los demás apóstoles, no a ningún otro discípulo ni discípula. Nada más se lo dijo a Pedro. Pero hoy esta lectura la agarran, ¿sí? Y dicen, es que ahí dice que lo que haga la Iglesia Católica, nosotros, nuestra institución, está bien porque está atado en la tierra, está atado en el cielo. No, hermanos, no habló de toda la Iglesia, o sea, no habló de todos los apóstoles, le dijo nada más a Simón Pedro, a Kefas, tú, te doy las llaves, tú. Y en el tiempo que estuvo viviendo Pedro hizo muchas cosas. Ojalá puedan ustedes leer todos los hechos de los apóstoles, puedan leer ustedes, ¿sí? Las dos cartas de Pedro, para que se den cuenta exactamente qué es lo que hacía Pedro y qué era lo que ataba y qué era lo que desataba, ¿sí? Le dijo a Pablo, les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Le dijo a Pablo, Pablo, ya no hay necesidad de circuncidar a la gente que sigue a Cristo, eso es para los judíos, no hay necesidad. Aquí lo importante es el bautismo, ¿se dan cuenta? Entonces ya estaba atando algo en la tierra para que quedara atado, ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? Y entonces no había necesidad de que se circuncidara a la gente, los varones, que les quitaran el prepucio en su miembro a los hombres. Ya no había necesidad. Estaba atando algo en la tierra y estaba quedando atado en el cielo. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaba dando esa autoridad, ¿sí? Entonces es muy importante eso para que ustedes lo vean y lo aclaren en su investigación. Y bueno, pues hay muchas cosas, ojalá lean. Hermanos, espero que haya yo sido explícito y me hayan entendido. Que Dios los bendiga.